Vamos a estar hablando hoy de algo que les va a gustar mucho, de la obediencia. La obediencia. Y ahorita se van a dar cuenta por qué de dónde salió el que... Les quiero decir que soy responsable. O sea, no me saco la predicación así de la manga. No agarro un versículo y lo hago pedacitos y siempre desde el domingo en la tarde empiezo a pedirle al Señor dirección para que en la semana me vaya trayendo lo que Él quiere que vayamos a ver la siguiente semana. Hay veces que me da porciones adelantadas y me da para 2 o más semanas, a veces me da para una y a veces me tiene un poquito en suspenso y me deja que lo busque un poquito más. Pero esta semana había sido muy claro por lo que hablamos el viernes y yo creo que la obediencia tiene mucho que ver con eso, aunque pues el día de hoy la obediencia no es algo que sea común en nuestras vidas, tenemos que ser honestos, ni tampoco que sea común alrededor de nosotros. A la gente no le gustó obedecer y me tocó ver un meme, a veces entro allá al Facebook para pues ver qué anda haciendo la gente, ¿va? Pues tenerles de qué platicar, no porque tenga algún interés, absolutamente no. Pero vi un meme de anuncios de empleo y me llamó la atención uno de los anuncios que decía: se solicita persona para ayudante, no importa que no sepa hacer nada, solo que sepa obedecer. Y yo creo que está bueno, pero yo creo que Gabriel, que trabaja con gente, o todos que si nos toca trabajar con gente en el trabajo, sabemos que la gente es muy difícil que quiera obedecer. La gente quiere llegar a imponer las cosas como sabe hacerlas, o quiere imponer su punto de vista y hacerlo de la manera que él quiere hacer las cosas. Y me llamó la atención porque una de las cosas que me fijo cuando vamos a un centro comercial o que vamos al mandado, todos los estacionamientos tienen señalamientos. Todos los estacionamientos están marcados, los cajones de estacionamiento. Y la razón de hacerlos, no sé si se han puesto a pensar por qué los estacionamientos son diagonales, porque no los ponen así horizontales, y que la razón por la que los hacen de esa manera es porque se aprovecha más el espacio, porque los carros no necesitan un espacio tan grande para estacionarse si el estacionamiento está así. Si estuvieran completamente horizontales para entrar, pues necesitaría 2 carriles, uno de ida y uno de venida. Como están los estacionamientos así, que mete uno en diagonal hacia la derecha o a la izquierda, y que es muy fácil hasta para los que tienen dificultad para estacionarse, el carril del centro se puede hacer más estrecho, porque nada más es de un sentido y se hace para un lado y para el otro. No tiene que ser tan ancho como el otro, donde serían 2 sentidos, y uno de los sentidos se tiene que atravesar al otro para meterse a un estacionamiento cómodamente, porque si se trata de meter así, pues ahí se le va a pasar entre y sale hasta que alcanza a dar la vuelta. Si es que no alcanzó ya el carro enseguida y al otro dale hasta que pasa. En los estacionamientos que son así diagonales, normalmente, si se han fijado, porque no los he visto manejar, no me he topado a ninguno de ustedes en esta situación, pues son el sentido, y el sentido ayuda a cómo se va a estacionar uno. Pero cuando uno se mete, no falta, y no sé si les toca muy seguido, porque a mí sí me toca muy seguido, no sé si Dios trata con mi paciencia, con mi corazón, pero da uno así la vuelta y viene uno en sentido contrario. Y el carril es estrecho, entonces tiene uno que hacer muy hacia la derecha o hacia la izquierda para dejarlo pasar, y todavía la persona le quiere a uno ganar el estacionamiento y le quiere dar así rápido y darse la vuelta. Claro que no va a poder. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de cómo está establecido el estacionamiento. Y cuando se quiere meter, pues ahí está dando hasta que logra entrar, y normalmente va a quedar mal en el estacionamiento, va a quedar casi sobre las líneas, y cuando se baja la persona bien a gusto y tranquila, abre la puerta y ¡pum! le da el portazo de enseguida. No sé si les ha pasado eso de que cuando llega uno a lavar el carro, de esas veces ahí en el verano, que se pone uno
a lavarlo uno mismo, y que dice, ahora sí lo voy a lavar así con toda calma, tranquilidad. Y cuando uno lavando dice, nunca me di cuenta, pero todas las puertas traen golpe tras golpe tras golpe de cada vez que le dan los portazos. Espero que Dios trate con su paciencia también como con la mía. Los estacionamientos están hechos así, y están hechas las reglas así para facilitarlos a todos, para que todos rápido lleguemos, nos estacionamos. Salir de reversa también es muy sencillo, porque no tienen que salir así derechito y luego cuidarse. Si no salen así en diagonal, sale muy rápido, ¿no? Se van casi enfrente. No soy ingeniero, pero sé que lo diseñaron de esa manera, un ingeniero, para hacerlo más fácil para todos y para que el centro comercial tenga más capacidad en el estacionamiento y se aproveche mejor el estacionamiento. A la gente no le gustó obedecer eso. Y no les pongo el ejemplo para que sepamos cómo estacionarnos, o porque me da a veces cierta reacción en ver a la gente así. De hecho, a veces me gustaría así parármeles enfrente, y ni para atrás ni para adelante, ¿no? Pero no se acuerda uno y dice, Señor, esto no es un buen testimonio. Mejor lo dejo que pase y oro por esta persona, y Señor, vienes por él o te lo mando. No, eso no, ahorita lo borra. No. Oro no por esa persona para que entiendan que la obediencia trae beneficio para todos. Y miren, en una casa donde no hay obediencia, no hay beneficio para todos. Hay beneficio para el que desobedece, y es un beneficio temporal, es un beneficio corto, y es un beneficio que finalmente termina no teniendo ningún fruto para aquel que es desobediente. Y no les voy a poner ejemplos con los hijos, porque todos tenemos hijos obedientes. Pero recuerden cuando nosotros éramos hijos. Yo me puedo acordar cuando yo era hijo, poquitos años atrás, y la verdad no me gustaba obedecer, y lo que menos me gustaba es que yo era el menor, y luego éramos 7, pero las mayores son 3 mujeres, entonces ellas estaban prohibidas para mandados. Las mujeres no podían hacer mandados porque no las iban a mandar solas a la tienda. Ya ahora que están grandes y que 2 días no se casaron, le decíamos a mi mamá, las debiste de haber descuidado un poquito. Aunque sea una vez las hubieras descuidado, y luego ya llegó y que trae un pretendiente, por modo ya se valió en la calle, que lo traiga, no importa. Entonces nos mandaban a los hombres y le decían a mi hermano mayor, que vayas por las tortillas. Dice mi mamá que vayas por las tortillas. Y entonces el que recibió la instrucción se la pasaba al siguiente, y ese se la pasaba al siguiente, y yo era el siguiente, y después de mí no había otro. Yo ya no podía decirle que, pues a quién le decía, pues yo era el último, y no me gustaba obedecer, la verdad. O sea, si a alguno de ustedes le gustaba obedecer, un premio para ustedes. A mí no me gustaba obedecer. Y pónganse a pensar un poquito, siempre andábamos buscando cómo sacarle la vuelta a los papás. Si mi mamá nos dejaba estar en la calle hasta las 10, no van a decir esto delante de sus hijos, porque ¿qué? ¿A las 10? ¿Y qué hacían cuando? Pues es que era la regla. Y a veces era escuela a las 9, órale para adentro, y no podías salir a jugar si no tenías la tarea terminada, y si no habías alzado el cuarto, y si no habías hecho los mandados. Hecho los mandados, no como dice la gente que sí son los mandados, sino hecho los mandados de haber ido a comprar las cosas que mi mamá quería. Así que andaba uno dándole la vuelta de cómo le hacía para que mi mamá a las 9, si era entre semana a las 9, si era fin de semana a las 10, se asomaba, y pasábamos toda una bola ahí en el barrio, se asomaba, Jaime, y empezaba con los nombres, siempre se confundía, pero empezaba desde arriba, Jaime, Fernando, Arturo. A veces me daba miedo, no le va a hablar a otro y nos va a traer un hermano que y nos hablaba a todos, y se quedaba en la puerta esperando hasta que apareciéramos. Entonces siempre, pues yo decía, yo soy el último que me presento, y mis hermanos decían, no, pues ¿por qué siempre yo el primero? Que vayan los otros. Y estábamos tratando ahí pues nos hacíamos así, vivíamos en una esquina, nos íbamos a dar vuelta, como para que mi mamá dijera, ¿dónde andan? Entonces ya llegábamos, nos quedamos otro rato afuera, y lo íbamos,
es que no te oí, hasta que me dijo tal. Pero él tampoco vino, pues no sé, pero él me dijo que estabas allá hablándonos. Y pues claro que el que aparecía, luego, mamá, no ha llegado Arturo. No ha llegado, ven por él a buscarlo. Y decía, ¿por qué mis hermanos me mandan? Y todo el mundo me quería mandar. Todo el mundo me quería mandar, hasta las vecinas. Pero no, con las vecinas ahí sí me gustaba no obedecer. Me gustaba hacerle los mandados porque siempre traía dinero. Yo me mandaba las tortillas, decía, voy a las tortillas, pero no voy yo, pues. Y le tocaba a las vecinas. Vecina, ¿va a querer tortillas? Sí. Vecina, ¿va a querer tortillas? ¿Va a querer tortillas? Me iba en la bicicleta, de regreso me traía mis bolsas con las tortillas, les entregaba y quédense con el cambio, mijo. Tenga, le doy. Siempre traía propina. Y aparte, pues en la tortillería siempre me conocían, pues ya me regalaban la tortilla con la salsita, con algo, y ya sabieron de dónde salió el comelón, ¿verdad? Pero lo cierto es que no me gustaba obedecer. Y me tocó a mí una temporada en que la obediencia, no por el tiempo o la época, sino por la posición que yo tenía dentro de los hermanos, la obediencia empezó a ser más voluntaria que obligatoria, porque mis papás estaban cansados. Yo era el séptimo. Entonces cuando yo salía de fiesta, mis papás nunca me esperaban despiertos. A mis hermanos, a todos los esperaban despiertos hasta que aparecieron. A mí, desde quinto de primaria, me mandaron a la escuela solo. A mis hermanos hasta la secundaria los llevaron a la escuela. Y a mí desde quinto, tenga para el camión. Allá en Chihuahua son camiones, no son ruteras. Tenga para el camión, tenía que caminar hasta la plaza 3 cuadras, agarrar el camión ahí, a la escuela solo, y de regreso igual, pero de regreso pues ya también le sacaba provecho. Me venía caminando y me guardaba por el camión, porque no era como que me dieran dinero para gastar, nada más para el camión. La cosa es que me puse como ejemplo, porque esto de la obediencia, pues no quiero tocarle los zapatos a nadie, pero me quise poner como ejemplo porque es la verdad, no nos gusta obedecer. Y veámoslo alrededor de nuestra sociedad. Cada día menos gente le gusta obedecer. Y están las normas establecidas y la gente no quiere hacerlo. Está la justicia y tenemos hasta policías para que nos hagan cumplirla. Y la gente ya anda buscando cómo sacarle la vuelta, que no lo vean o que yo no fui. Y si a eso le sumamos que de repente la justicia es injusta, pues la gente con más razón se concha, ¿verdad? Y si no, si los policías son los primeros, pues yo ya no hago caso tampoco. Pero en el Evangelio, la obediencia es muy importante. La obediencia no es algo opcional, ni es algo que el Señor puso por casualidad. Tiene un propósito y es tan importante que desde el Antiguo Testamento está la obediencia. Y luego la gente dice, es que ya estamos en la gracia. No sé si conozcan a alguien así, pero ahorita, curiosamente, hay como toda una tendencia de eso. Estamos en la gracia. Casi así, no me digas nada, estamos en la gracia, me arrepiento en la tarde y se acabó. O en la mañana, porque normalmente andan de acuerdo haciendo cosas que no deben. Me arrepiento en la mañana, en la madrugada, amanezco mira santo, porque estamos en la gracia. Así no funciona la obediencia. No estamos en un periodo permisivo de pecado. Estamos en la gracia infinita de Dios para salvarnos cuando no lo merecíamos y por medio de Cristo recibir la salvación. Pero no para vivir una vida de licencia para pecar. La obediencia es tan importante que desde el inicio la menciona el Señor, y vamos a ver primero Josué 1, del 7 al 9. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Yo creo que ese se lo saben todos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, dicen otras versiones. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengáis éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera
que vayas. Aún en la ley, la actitud ante la obediencia era muy importante para el Señor. Y a lo mejor pensamos, era más en el Antiguo Testamento, porque había que cumplir la ley. Es que no es más o es menos, es desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. La obediencia es igual de importante. Tenía diferente, no sé si llamarle diferente percepción o diferente aplicación, pero seguía siendo la misma obediencia que Dios requería. Aquí Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate, sé fuerte, sé valiente, cuídate de cumplir toda la ley. La importancia de la ley no era maltratar al pueblo. La importancia de la ley no era obligar al pueblo. La importancia de la ley era la relación que Dios quería tener con el pueblo de Israel. La ley nunca la estableció Dios para perjudicar al pueblo o para castigar al pueblo. Estableció la ley para instruirlo y mostrarle cómo debería de ser ahora que estaba fuera del huerto de Edén, para tener una relación con Él, para tener una relación con Dios. La única forma de tener alguna ganancia en el pueblo judío era obedeciendo la ley, pero la obediencia a la ley no iba a traer salvación. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel es que confiara en Él, que el pueblo de Israel lo fuera conociendo como su Dios, aquel Dios que lo sacó de Egipto, y se mantuviera creyendo en Él. No que nada más tuviera el recuerdo de lo que pasó y después no viviera obedeciendo. Y la ley sí era dura, la ley sí era difícil, porque la ley decía: la paga del pecado es muerte. Esa era el centro de la ley. Y lo duro de la ley es que en todos los versículos que vamos a ver, dice: si cumplieras todos mis estatutos. No dice si cumplieras el primero, el quinto, el séptimo, el noveno, o si un día fallas. Decía si cumplieras todos mis estatutos. O sea que con uno que no cumplieras, tú ya no cumplías con la ley. Deuteronomio 28, 1 y 2. ¿Quién sabe qué hay en Deuteronomio 28? ¿No se acuerdan? Es un capítulo para recordar y para saber. ¿Por qué? Porque ahí están las bendiciones y las maldiciones sobre la obediencia. Dice, se las puse fácil porque ya estaba ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero ya se las sabían. Yo sé que no es que la vieron, se las sabían. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. La obediencia trae bendiciones, es una norma, no la podemos quitar. Pero el Señor les está hablando aquí en Deuteronomio 28, no para que tuviéramos la idea de que si te portas bien por tus acciones, eres merecedor de esto. El punto medio de la ley era la instrucción del pueblo de la relación con Dios. Si tú me obedeces, vas a estar en relación conmigo, y tú puedes recibir todas estas bendiciones por la relación que tengas conmigo. En todos estos pasajes podemos ver algo constante. Todos apuntan a que el pueblo de Israel reconozca a Dios como su Dios y Señor, y que no vayan en contra de otros dioses. Así que el Señor les está pidiendo obediencia, no porque los quería tener atados, no porque quería que el pueblo de Israel estuviera sometido bajo la mano poderosa de Dios. Lo que quería es que fuera obediente para que entendiera la instrucción que lo llevaría a tener bendición. Lo malo es que, como sucede con todo lo que requiere obediencia, la gente lo interpreta y la gente lo empieza a pensar a su manera, y entonces desde aquel entonces todos empezaron a pensar: si yo obedezco, tengo bendición, así es que yo obedezco, yo me gano la bendición es mía, tengo derecho a recibirla y yo la puedo ganar cuando yo quiero. Se quedó esa idea tan arraigada que hasta nuestros días
Está relacionada la bendición con eso. A la gente le dices que estás pasando por un problema económico. Oh, ¿y tú que vas a la iglesia? Y eso que dices que eres cristiano, y eso, uy, te dio COVID. Pues no, que el Señor te guardará de toda plaga. Y entonces hasta se saben versículos así de memoria y te los dicen. No, que Dios te guardará de toda plaga. Estás enfermo del COVID. Pues ¿dónde está Dios? O cuando pasan los problemas alrededor, ¿dónde está Dios ahora que está pasando esto y que pasa lo otro y que la pandemia? Dios está en el mismo lugar. Dios está esperando que obedezcamos para tener bendición por una relación con Él, no porque a cambio yo le dé mi obediencia y recibo, que ese es otro falso concepto de la obediencia. Y a lo mejor en nuestras casas nos enseñaron y nosotros mismos enseñamos de esa manera a nuestros hijos y les hacemos un trueque y les enseñamos: obedéceme y te doy algo, obedéceme y tienes algo. Es muy bueno, porque en el sentido general la persona empieza a entender que la obediencia trae bendición, pero tenemos que tener cuidado que no se vaya al extremo de decir: yo merezco porque obedezco. Salió hasta en rima. Pero no es así. Yo obedezco porque al obedecer permanezco en la relación con mi Padre y entonces tengo derecho a todas las cosas. La segunda parte de la moneda, la otra cara, que también está en Deuteronomio 28, así es que les recomiendo que empiecen a leer Deuteronomio 28 del 1 en adelante, vean todas las bendiciones, porque luego se pasan a la otra parte de la relación de la obediencia, y la otra parte es que la desobediencia trae maldición. Y yo no sé por qué, pues tiene un motivo el Señor, pero a veces no entendemos bien el motivo. Vean la lista de las bendiciones, y son una parte cortita del capítulo. Vean la lista de las maldiciones, y es una parte larga del capítulo. Aún con la advertencia que Dios hacía diciéndole: en maldición recibes muchas más cosas negativas, porque las positivas te mantienen en relación con Dios. Todas las negativas te van a alejar, entonces una tras otra te va a llevar a una situación difícil. Y esto también nos acontece muchas veces porque nos salimos de la relación con Dios y dice uno: ay, se me vino el mundo encima. O como dice alguien por ahí, ando cargando el muerto, ¿no? Se me subió el chango, ¿no? Lo que pasa es que mientras estés alejado con Dios, estás sujeto a que todo te pase. Es como un pobre perrito en la tecnológico a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Dice: me pegaron todos los carros. Pues estás metido indefenso en medio de todos los carros. Ese perrito pudo haber andado por enfrente de mi casa tranquilo por media calle y nadie lo hubiera atropellado. Bueno, es que cuando te pierdes de la relación con Dios, el pecado está por todos lados. Y la desobediencia la obediencia acarrea el pecado, ¿no? La desobediencia ya es el pecado. Y la desobediencia va a hacer que te lo topes por todos lados. Y otra vez, me remonto a mis épocas de la juventud, de adolescencia. Y cuando hacemos una cosa mal, te salían muchas cosas mal. O sea, te burlabas la autoridad de los padres y tú decías: ya la hice. Y miren, cortamente les voy a platicar una de las pocas veces en que yo estuve borracho en mi vida. De hecho, yo no fui muy tomado. Yo fui muy pachanguero, bailador y relajiento, aunque era muy tímido y callado, y de todo tenía miedo. A la hora de la fiesta y de la bailada, yo era mi top, así lo mejor. Y esa vez, por andar ahí en la vagancia, me puse hasta las chanclas. Entonces dije: no llego tan tarde a la casa, llego más bien temprano, pues para que sea menos o sea, yo sabía que mis papás no se iban a dar cuenta porque no me esperaban despiertos y ya tenían el sueño pesado, ya estaban cansados de 6 hijos adelante de mí. Yo era el séptimo, ya lo que yo hacía como que ya, o sea, todo lo que haga ya lo vimos,
Ya se las sabían al revés y al derecho. Pero yo dije, llego tempranito en la mañana. Llegué por ahí amaneciendo a la casa, pero llegué tomado. Y en la mañana, pues claro que hice como que me levanté, ¿verdad? Y me dice mi papá, ¿cómo llegaste? Dice, ¿cuál llegaste? Dice, ¿cómo estás todavía? No, llegué bien. De hecho, me levanté temprano, no llegué tan tarde. ¿No llegaste tan tarde? No. Préstame tu cartera. ¿Mi cartera? ¿Necesita dinero? No, nomás me gustaría verla. A ver si no se parece a esta. Ah, caray. ¿Dónde la halló? En medio patio. Te metiste por el patio para que no te viera. Y como si había entrado por el patio, y entraba al baño y del baño podía pasar a la recámara. Pues entré al baño de pasada, yo ni me acordaba. Me dice mi papá, ¿y tus botas? ¿Dónde las pusiste? Las botas, pues en el cuarto. ¿Ven? Las botas las dejé en el sanitario. Ahí saqué los pies. Me levanté y me fui a medio acostar. Y te dice, ¿estabas a media cama? O sea, ni siquiera llegué a la cama. Subí un pie y el otro abajo. Y utilicé una frase de mi hermano, no, estaba haciendo tierra, no la estaba haciendo tierra. Pues me salió mal la jugada. Según yo, no, nada. Pero cuando tú desobedeces, te lleva a una y otra de problemas. Y esto se relaciona mucho también con la mentira. Una persona que cuenta una mentira va a contar dos para cubrir esa. Y entonces se le va a hacer una pirámide. Como con el dinero, con esos que lo invitaron uno a la pirámide y el de arriba se llevaba la lana y desaparecía, y no todos los de abajo, yo quiero mi pirámide, pero llega un momento en que se hace una bola y ya no hay dinero para todos. Así es con la mentira. ¿Tienes una? Necesitas dos para cubrir esa una. Ya tienes dos, pues necesitas cuatro, porque esas dos están un poquito más complicadas de cubrir, y esas cuatro necesitan ocho, y llegó un momento en que todo se volvió mentira en eso. De esa no les puedo hablar de mi juventud, más bien no les quiero hablar, en esa parte de la mentira. Cuando uno dice mentiras, está desobedeciendo, está calificando para la segunda parte, que no son las bendiciones, que son las maldiciones de Deuteronomio 28, del 13 al 15. Esa parte, 13 al 15, el 13 y el 14, todavía vienen hablando de las bendiciones, pero hay algo ahí importante, por eso los dejé ahí. Dice, y te pondré el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Pero sucederá que, si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. La parte final de las bendiciones termina diciéndole al pueblo, guarda los estatutos y no te vayas tras otros dioses. Cuando nosotros empezamos a desobedecer, cuando participamos en mentiras, en falsedades, cuando andamos en el pecado, nos vamos a terminar yendo tras otros dioses. Una persona que empieza contando una mentira y que de repente trae toda una carga así de mentira, y hay gente que ya se las creyó, que le dices tú, no, pero es que es así. No pasó así, pasó así, así, así. Dices, esa es la mentira más grande que ha contado, y ya se la creyó, y ya cree que es verdad. Y termina un tiempo en el que ya no sabe qué es mentira y qué es verdad. Se aparta de la relación con Dios y empieza a seguir otros dioses que ya no le dejan ver las mentiras. El pueblo de Israel lo hizo físicamente. El pueblo de Israel sí se fue tras los dioses de otras naciones, sí se fue tras los ídolos, pero nosotros también nos vamos tras nuestros ídolos. Nosotros desobedecemos porque no nos gusta lo que Dios nos pide, y entonces decimos, ahora estamos en la gracia, ya no estamos en la ley.
Así es que no tengo que obedecer la ley. Muéstrame dónde dice la Biblia y yo te digo, deja de obedecer la ley. Y no estoy hablando de que cumplamos los 600 y tantos requisitos y estatutos que tenía la ley, porque muchas veces decimos la ley, pensamos en los 10 mandamientos, creemos que esa es la ley. No, eso se llama los 10 mandamientos. Lo primero es la probadita que les dio el Señor. Después les dio toda una lista, y todos estos mandamientos tenían un propósito: la bendición del pueblo y la relación con Dios. Por eso Cristo dice que Él no vino para quitar la ley, vino para cumplirla. Y decimos, ¿cómo vino Cristo a cumplir la ley? Primero, a través de la ley el Señor quería educar al pueblo, instruirlo, para tener una relación con Él y que fueran salvos. Y dices tú, nadie fue salvo en el Antiguo Testamento. Sí fueron salvos, pero durmieron esperando la resurrección, esperando a que el Señor los levantara. Pero sí fueron salvos, porque inclusive dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Abraham, la palabra dice que Abraham vio el día del Señor, vio el día de Jesús, lo vio y creyó en Él. Y eso fue lo que le fue contado por justicia. Desde el Antiguo Testamento, ellos habían creído en el Señor. Ellos habían podido poner su fe en Él y entonces entender que la ley nunca iba a poder salvar a nadie, aunque obedecieras. Porque obedecías, pero obedecías parcialmente. Los menos santos del pueblo de Israel obedecían la ley y guardaban el día de reposo. Iba a decir los sacerdotes, pero soy muy fuerte en la frase. Pero sí, los sacerdotes y muchos otros del pueblo de Israel, que eran los menos santos porque querían agradar a Dios con su vida, con sus acciones, con lo que ellos eran, tenían y hacían, y de esa manera ganar el favor de Dios, sin haber entendido que la ley apuntaba hacia el Mesías, y la ley apuntaba para que tuvieran una relación con Dios como su creador, no una relación de preceptos y obediencia, sino una relación que a través de la obediencia podía cumplir los preceptos, que es un poquito diferente. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Ya vimos la actitud de la ley. ¿Cuál fue la actitud de Cristo para la obediencia? Y aquí se van a dar cuenta que mientras estuve estudiando para la lección del viernes, el Señor me estaba dando y dando con la obediencia. Y ahorita hay muchas iglesias que todo el inicio de año lo toman para los planes, los propósitos, el servicio de primicias, y hacen todo el servicio ahí de primicias y le vamos a dar lo mejor al Señor. Casi todas las iglesias están en 21 días de ayuno de oración. Hay otras que en 40. Y todas estas cosas son buenas. Todas estas cosas son instrucción, son cosas que nos van a ayudar. Pero si nosotros no nos paramos primero en la obediencia, de nada me sirve a mí ayunar. Y yo ya lo hice. Creo que, no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero hice el ayuno, no, dice el de Arturo, no te iba a decir el ayuno de Daniel, pero no, yo me aventé el mío. Nada animal. Nada, y me decía, Sandra, tengo una quesadilla yo, porque tiene queso, y el queso proviene de la vaca. ¿Tengo un huevito? No, porque viene la gallina. Una ensalada, un esto, pero me fui, y aparte, era un periodo en el que yo no estaba preparado. Y si a eso le agregamos de que yo estaba haciendo el ayuno, tratando de agradar a Dios para conseguir algo, el ayuno es una forma de mejorar mi relación con Dios. Y punto. Las iglesias están haciendo ahorita su ayuno, están buscando mejorar su relación con Dios. No estamos buscando hacer, y si alguno de ustedes dice, estoy por hacer el ayuno, empiézalo. O yo ayuno los lunes, o ayuno los miércoles, ayuna los miércoles, buscando mejorar tu relación con Dios, buscando ser obediente a su palabra, buscando entender más su palabra, y entonces el ayuno te fortalezca espiritualmente y disminuya la carne para tú tener una mejor relación con Dios y no recibir
pero vas a recibir. Pero no es una condicional. O sea, nuestro corazón no tiene que estar esperando recibir en el ayuno. Nuestro corazón tiene que estar esperando mejorar la relación con papá. Y entonces, acuérdense otra vez de los tiempos de juventud. Cuando estábamos bien con papá, los que tuvimos papá en casa, si estábamos bien con papá, el sábado en casa de mis padres, mi papá era seco, mi papá era más seco que Samalaya. Mi papá no sabía dar un abrazo, no sabía dar una palabra de ánimo, no sabía expresar cariño. Su mayor cariño que me expresó a mí de niño y adolescente es que yo tenía las manos gorditas. Yo fui medio gordito en mi infancia. Y me agarraba mi papá las manos y esta parte de aquí lo tenía gordito. Y me hacía hasta papá. Y nomás me pellizcaba ahí. Y ese era todo su cariño. Pero yo sabía que cuando estaba bien con mi papá, había cariño. Yo sabía que cuando estaba bien con él, cuando yo obedecía, cuando mis hermanos obedecían, el sábado nos iba a sacar un rato. Y teníamos un carro con Mercury 51, caíamos todos ahí, hasta los vecinos, los perros, todo el mundo parecía zoológico adentro. Me acuerdo yo que iba en el carro ese y tenía el asiento del frente así largo, donde cabía mi papá, mi mamá y mi hermana la mayor, obviamente. O sea, nadie podía ocupar ese lugar más que mi hermana la mayor. Y pues atrás la prole, ¿verdad? O sea, los otros 6. Y yo me paraba en el asiento así, ¿qué cinturón de seguridad ni qué nada? Yo iba parado así en el asiento. Y mis hermanos sentados y yo paradito y todo, porque nos llevaba mi papá, pero a las 8 de la mañana ya teníamos que estar, nos llevaba a la presa. Chihuahua tiene unas cosas extrañas que aquí en Juárez no conocemos, se llaman presas, son para contener el agua. Y ahí la guardan. Aquí en Juárez anhelamos una presa, pero no hay ni agua, ¿para qué tenemos presas? Pero mi papá nos llevaba a las 8 de la mañana y a las 10 ya veníamos de regreso. No, que día de campo hasta las 5 o 6 de la tarde, no. A las 8 de la mañana y mi mamá tenía que estar lista desde 7:30 ya con lonchecitos y todo. Obviamente, pan, salchichón, pan. Se acabó el lonche. Y si te tocaba uno, era ganancia. A veces nos tocaba ya medio lonche. Pero nos íbamos a comer en la mesa. Y con mi papá. Y luego nos enseñó a hacer, le decía los patitos, aventaba uno la piedra y ya andábamos buscando las piedras así planitas para hacer los patitos y todo. Y a las 10 se acabó la diversión para la casa porque a mi papá no le gustaba la multitud. Donde hubiera gente, mi papá por allá, vámonos. Entonces a las 10 de la mañana vámonos de ratache. Pero venías feliz, me había comido un lonche, había hecho patitos con mi papá. Cuando restableces la relación con el Padre, la bendición está en la mano. La bendición de la obediencia no es porque tú llegas y le dices, vengo a traerte mi obediencia. Es porque con la obediencia estás ahí enfrente. No necesitas traerle nada, estás enfrente, estás delante, vas a recibirle todo. Es como la presa ahí en Chihuahua. Aquí en Juárez anhelamos una presa. Y queremos podernos parar y decir, qué bonito lugar, mira cuánta agua. Aquí lo más que vemos junto de agua pues es el garrafón, los 20 litros y párale contando hay agua. Allá te paras en la presa y hasta la brisa se siente así. Tienen lo que es la cortina donde contiene el agua. Y cuando camina uno por allá arriba, hay unos baratanes para caminar y camina uno allá arriba y te pasas así en medio de la presa, pues todo el agua así lo sientes, una frescura. Wow, es que estás delante del agua, delante de la presencia. Eso es lo que el Señor nos enseñó, Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hallándose en forma de hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No se han preguntado alguna vez por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios puso esa manera? O sea, ¿cómo fue? Hablaron el Espíritu Santo, Jesús y Dios, el Padre, y dijeron: ¿cómo vamos a salvar al hombre? ¿Fue antes de la creación? ¿Fue durante la creación? ¿Fue cuando ya el hombre había sido creado? No sé, la Escritura no lo dice hasta donde conozco. Lo que sí sabemos es que fue el plan de Dios, porque Jesús era el único capaz de cumplirlo. No podría haber otra persona que lo hubiera cumplido, porque se necesitaba un inocente y sin pecado, y no había nadie más. Y entonces, formando este plan, vemos que lo primero que hizo Jesús es que no se agradó a sí mismo. Y vaya que merecía agradarse a sí mismo. Romanos 15:3 dice: pues ni aún Cristo, y me gusta la expresión de Pablo, ni aún Cristo. ¿Por qué dice Pablo ni aún Cristo? Dice: pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Ni aún Cristo se agradó a sí mismo, porque era el único que tenía derecho de agradarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo estaba cumplido. Él era perfecto. Él no se hizo perfecto por medio de la cruz. Cristo era perfecto, por eso pudo ir a la cruz. Así es que ni aún Él, que tenía todo el derecho, lo hizo. Y a nosotros nos encanta la vanagloria de la vida. Nos encanta el recibir. Nos encanta el sobresalir, el ser vistos, el ser, hago algo, por ejemplo en el trabajo, hacemos algo, obedecemos a nuestro superior y salen bien las cosas, esperamos un bono, esperamos que haya una retribución, cuando menos alguna mención ahí en el tablero de la empresa, de perdida, pónganme ahí, o sea, el programa funcionó porque Arturito, ¿cómo participó? Es el que puso todo para que se lograran las cosas. Queremos, y sabe sabroso, no podemos decir que no. Sabe sabroso el reconocimiento, sabe sabroso el lograr, sí, pero eso no es lo que Dios nos pide. Eso puede llevarnos a la vanagloria de la vida, a estar recibiendo gloria para nosotros. Y no se trata tampoco de hacernos los muy espirituales y decir: gloria sea dada a Dios, que me ha hecho tan capaz, tan humilde y tan bueno para trabajar, que gracias a mí fue que esto se logró por la gloria de Dios. No, o sea, yo voy a hacerlo como lo hizo Cristo, no agradándose a sí mismo. Y nos encanta agradarnos, comprarnos ropa, nos encanta tener el primer lugar, nos encanta, sí, también son cosas buenas. No les estoy diciendo tenemos que andar en halagos y no podemos tener un buen carro, pero que el carro no sea tu gloria, que la ropa no sea tu gloria, que lo que puedes hacer no sea tu gloria ni tus conocimientos, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Por eso el Señor, cuando se refirió a los que lo iban a seguir, les dijo: el que quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces síganme. No les dijo: síganme y tráiganse la cruz y allá nos negamos en el camino. Lo primero que les digo es: niéguese a sí mismo. O sea, deja de agradarte a ti, deja de buscar tus anhelos, tus gustos, y entonces toma tu cruz, y después de que hayas hecho estas dos cosas me sigues. Muchos queremos agarrar la cruz ya cuando lleguemos. Queremos que ya la cruz esté allá arriba, ya voy a agarrar mi cruz, ya que el Señor me crucifique. No. El Señor dijo: niégate, agarra tu cruz y cárgala, porque seguro te vamos a crucificar. Es necesario que seamos crucificados junto con Cristo, para que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz, y para que nosotros, cuando veamos a la cruz, no veamos así nada más: ¡ay, qué hermoso Cristo cargó! O sea, y luego los crucifijos que ponen a Jesús con la cara desbordada, así, pobrecito. No, es para que veamos la cruz y digamos: Dios mío, eso me correspondía a mí.
Él está allí en mi lugar. Él está sufriendo lo que yo debí de haber tenido aquí agujerado. Yo debí, mira, déjenme decirles un pequeño temorcillo que tengo. Desde que me dijeron lo de la presión, de que se me sube la presión, de que tengo que usar una pastilla y que es el otro, mi mayor temor es un cateterismo cardíaco. ¿Qué es un cateterismo? Te abren aquí la muñeca y te meten la camarita y el instrumento desde aquí hasta el corazón y te revisan las arterias y, si pueden, las destapan para que circule bien la sangre. Pero tú estás despierto, estás sedado, no estás anestesiado. Entonces, cuando estás sedado, estás así como que entre azul y buenas noches, porque necesitan moverte para que vaya avanzando la cosa esa. Si tú tienes el brazo así, no va a poder dar vuelta el instrumento. Te tienen que estirar y te tienen que decir, súbalo, acomódese, póngase. Y necesitan que estés medio despierto. ¡Wow! ¿Te imaginas ahora la cruz? Si le tengo miedo a que me hagan un piquete aquí en la muñeca, ¿te imaginas que en lugar del piquete fuera el clavo aquí metido? Aquí en cada muñeca, desgarrándote los tendones, porque era la finalidad de que fuera ahí en la muñeca, desgarrar los tendones y que tú no tuvieras la habilidad de hacerte así para que colgara y se asfixiara. Pero de a poquito, así poquito. No que ahorita ya no respire, sino despacito, poco a poco. Es que necesitamos medirnos a sí mismos y necesitamos, tal como hizo Jesús, no considerar nuestra posición. Porque a veces consideramos que nosotros no merecemos ese castigo. A veces nosotros consideramos que Cristo lo hizo y está bien porque necesitaba salvar. Pero yo, ya soy salvo, ya no necesito eso. Vamos a ver Mateo 20, 25 al 28. Y dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el Señor que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Bueno, pues ahí nos está diciendo, tú no tienes que considerar tu posición. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos consideraban su posición, consideraban su situación y decían, yo lo merezco porque yo he cumplido la ley, soy irreprochable, no hay alguien que me señale, aparte de mi familia recta. Así como lo hizo Pablo, judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo y toda la lista de atributos. Ninguno de esos lo salvó. Y luego dice Pablo, todo eso lo consideré como basura, cuando supe que era por la gracia, no por la gloria que yo pueda ponerlo, por la posición. Si quieres tener poder, si quieres ser gobernante, levántate, ve a hacerlo y recibe de allí tu recompensa. Si quieres gobernar con el Señor, entonces niégate a ti mismo, no consideres tus opciones, no consideres tu posición, no consideres lo que vales. Entonces sométete a ser siervo para entonces poder ser gobernante con el Señor. ¿Se imaginan si todos nosotros consideramos que somos salvos? Pues nos metemos en una burbuja o nos metemos en la casa sin tele, y sin streaming, y sin Facebook, y sin teléfono. Digo, porque si no, pues ya todo eso contamina. Me meto, no porque todo eso sea malo, sino porque son fuentes donde puedes encontrar contaminación y tienes tú que decidir si quieres contaminarte o no. Pero me puedo encerrar, soy salvo, ya la hice, me encierro y espero la venida del Señor. Dejo nomás el celular para poder un Rappi o un Uber que me traiga comida. Pasta de dientes, la puedo pedir también. Puedo pedir jabón, también puedo pedir jabón. Si lo pides a Walmart, no te lo llevan a la casa.
No sé si es de los maleficios o beneficios de la pandemia, pero ahora lo podemos hacer. ¿Quieres el mandado? Lo pides en línea y van y te lo llevan a la casa. ¿Quieres comida? Van y te la llevan. Lo que quieras te pueden llevar a la casa. Y nos atendíamos. Y todos bien bonitos, salvos. Dejamos el teléfono para hablarnos. Gabriel, ¿cómo vas? No, aquí, en la recámara. No salgo. Ni he prendido la luz para no ver nada. Y así voy a ser salvo. Va a venir el Señor y me va a encontrar salvo. Y todos los salvos perdiéndose, todos los no salvos perdiéndose de afuera. Yo no puedo considerar mi posición y decir, soy salvo, ya la hice. Yo tengo que abandonar esa posición y decir, soy salvo, me mantengo salvo y voy por los no salvos. Y tengo que salir en busca de ellos porque el Señor, siendo en forma de Dios, no consideró como cosa que aferrarse y dejó todo eso para que yo fuera salvo. ¿Qué tengo que hacer yo? Deja todo. Cristo llegó al punto máximo de la obediencia requerida y ahora sí, ese es el título de la predicación, la obediencia requerida. Busquen el significado de obediencia y les va a salir la obediencia ciega, la obediencia a la autoridad, la obediencia requerida o debida. Y busquen esa definición. Dice que es la que se da a una autoridad o persona en un nivel jerárquico mucho más alto que uno, en la cual aún que se cometa una falta no es imputable por causa de la autoridad. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Aún que cometamos una falta, ya no es imputable por causa de la autoridad de Cristo en la cruz y en la resurrección, y que a través de eso puede ser quitada esa falta, ya no me es imputable y puedo ser salvo. Esa es la obediencia suma y suprema a la cual llegó Jesús. Juan 10, 14 al 18. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús lo hizo voluntariamente y puso su vida y tenía autoridad para tomarla de nuevo, pero el Padre le había dado un mandamiento. Y ese mandamiento lo cumplió Jesús, sometido a la voluntad del Padre, mostrando que entregó su vida por su voluntad propia. Nadie se la quitó. Es que el Padre no nos va a obligar. El Padre no nos va a sentar y nos va a decir, me obedeces porque me obedeces. Arturo, deja de andar pensando tus cosas. Me vas a obedecer, como le hacemos nosotros de papás. Me obedece porque me obedece. Y no está mi hija, pero si estuviera también lo podía decir. La cosa que más le reventaba a mi hija es que le dijera, y punto. Porque ya ven que ella es platicadora y es buena para los argumentos y la discusión, entonces ella quería discutir. Pero ¿por qué? Si yo quiero ir, yo quiero salir, no vas a ir. Pero es que yo, no puedes salir, no tienes permiso, y decía yo, y punto. Explotaba, porque ya no había más movimiento. Yo la quería obligar a obedecer. Yo no cometí errores más grandes con los hijos más grandes, ¿verdad? Porque eso uno va aprendiendo. El Padre no me va a obligar a obedecer. El Padre puso todo para que nosotros, por medio de Cristo Jesús, pudiéramos obedecer en la manera que Cristo lo hizo, sometidos completamente al Padre. La conclusión para entender la obediencia es que solo conociendo la voluntad del Padre es que podemos obedecer. Y mira, consejo para los que todavía tienen hijos, los que ya tenemos los hijos grandes, pues nos sentamos a ver qué fue lo que hicimos, ¿no?
Para los que tienen hijos chiquitos o medianos o adolescentes, ayúdalos a que entiendan las cosas, ayúdalos a que tomen decisiones, ayúdalos a que sean firmes, que su corazón sea puro para el Señor y que en base a eso puedan decidir, y no les impongas tu voluntad. Yo ya me confesé ahorita delante de ustedes, yo se las imponía, y lo haces porque lo tienes que hacer. Y con mi hija, porque yo digo y punto. Instrúyelos, enséñalos, que conozcan el camino del Señor, que sepan valorar, que sepan decidir, y que entiendan que es por decisión de ellos. A veces queremos que los muchachos vivan nuestra vida y se las queremos imponer a la fuerza. ¿No? Les dije, mi papá era seco, ya te imaginarás cómo era la instrucción de mi papá. Así es. ¿Se lo come ahorita o se lo come en la noche fría? No, pues me lo como ahorita. No me gusta, me lo frío sabe feo, me va a gustar menos, pues me lo como ahorita. Y no, les digo, mi papá era malo, no, era un buen hombre. Que al final el Señor me dio oportunidad de hablarle de Cristo y recibir a Cristo, y en la cama de enfrente está un cristiano. ¿Cómo Dios manda las cosas como uno no espera? En la cama de enfrente del Seguro Social está un cristiano. Y cuando yo oré por mi papá y cuando él recibió a Cristo, me dijo, ellos oran por mí. Cuando vienen a visitarlo a él, vienen y me saludan y oran por mí. Dije yo, Dios, no me mandaste nada más para que fueras algo mi papá, me mandaste para que supiera que tú querías que fueras algo y que tú ya tenías el plan y tenías algo en frente. ¡Wow! A los 2 días falleció mi papá. Ahí mismo en el Seguro, con el cristiano enfrente. No sé al otro qué le pasó, pero si falleció, se fueron juntos. Es que no tenemos que imponer la voluntad sobre la obediencia. La obediencia tiene que nacer como voluntad nuestra. Filipenses 2, 9 al 13. Y ya es la parte final. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aún resucitado, y aún glorificado, y aún a la diestra de Dios, la gloria es para Dios Padre. Es que la obediencia a Cristo la llevó hasta lo sumo, y por eso fue exaltado. A veces nos perdemos en creer que la salvación fue que Dios trajo a Jesús. Y Jesús murió por nuestros pecados, y como era Dios, entonces está a la diestra del Padre y es Dios. Sí, pero sigue siendo obediente al Padre. Jesús era Dios desde antes. No se hizo Dios después de la cruz. Jesús era Dios. Se despojó para venir a la cruz, para obedecer al Padre, para someterse al martirio de la cruz, y por su muerte y resurrección salvarnos, y luego que todo lo que suceda sea para la gloria del Padre. ¿Cómo podemos nosotros andar diciendo, gloria a Dios, se salvaron tantas gentes por mi testimonio? No se salvaron por su testimonio. Mi papá no se salvó por mí. Mi papá me llevó al hospital nada más a enseñarme y decirme, yo ya lo tenía. O sea, con Dios no llegas antes que Dios. Dios ya llegó, y nomás te muestra, yo quería salvar a mi padre. Y no habías tenido tu chance, pero yo sí tengo chance. Y mira, me puse enfrente, ¿quién? Y ahora te traje a ti, porque yo estaba aquí en Juárez. Y me avisaron, me dio un infarto a mi papá. Vámonos. En la mañana me dije, oye, ¿qué onda? Vámonos, dice, yo tengo que ir a Chihuahua. Dice, nos vamos, yo voy a ver mis asuntos y tú te quedas todo el día en el hospital y nos regresamos en la noche. Al otro día sí no te puedo dar chance, pero sí todo el día te lo doy para que estés con tu papá. Pues luego, ¿no?
Además ni me costó, íbamos en la camioneta de la compañía. No les digo que era de la CFE, porque nos fuimos, trabajé un tiempo en la comisión y nos fuimos en la camioneta porque él tenía que ir a reportar unas cosas a Chihuahua. Me dio chance y estuve con mi papá. Yo fui a salvar a mi papá, no, yo fui a ver la salvación que Dios trajo para mi papá. Y la gloria que se para el Padre. Cristo, aún todo lo que sucede, la gloria es para el Padre. ¿Por qué? Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y a veces pensamos que este versículo nos está hablando del querer y el hacer porque Dios va a hacer. Entonces Dios lo hace, aunque yo no quiera hacerlo, porque Él pone el querer como el hacer. No. Dios pone el querer como el hacer porque Dios quiso que fuéramos salvos y hizo que fuéramos salvos. Y ahora nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en obedecerle, en someternos a Él y en hacer todo para la gloria del Padre. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que aquí no está diciendo ganando tu salvación, dice ocupándote, trabajando en ella. ¿Y cómo trabajo yo en mi salvación? Compartiéndola con nosotros, predicando el Evangelio, enseñando a los que no conocen la palabra. Ya no puedo ser más salvo de lo que el Señor me hizo, pero sí puedo transmitir esa salvación a otros que Dios quiere salvar. Y que así como me llevó a ver que mi Padre era salvo, me va a llevar a ver otras personas que necesitan ser salvas. Y que Dios los va a salvar única y exclusivamente para su beneplácito. Y al final les puse un versículo de Hebreos. Dice Hebreos 12, 3 y 4. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha con el pecado, en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Este versículo está antecito, es les leí el 3 y el 4, y el versículo 2 es el que leí el viernes, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que teniendo delante de sí el gran gozo, despreció la vergüenza y murió en la cruz por nosotros. Está parafraseado, no lo dije de memoria porque no me lo he podido grabar de memoria. Pero después de haber dicho esto, Hebreo nos dice: considerar aquel que lo soportó. Y considerarlo para que no se desanimen en vuestros corazones, porque aún ustedes no han sufrido hasta derramar sangre. Pero es muy probable que sí. Porque todos los apóstoles, todos sufrieron hasta derramar sangre, todos fueron martirizados. Todos. El único que se decía que no fue martirizado fue Juan, pero sí fue martirizado. No murió en el martirio. Lo martirizaron antes de mandarlo a la isla de Palma. Y luego lo mandaron a la isla solo para que disfrutara la quemadita que le habían puesto. Solo ahí en la isla. Entonces la disfrutó tanto que ahí escribió el Apocalipsis. Entendamos que este versículo es el resumen de la exaltación de Cristo. Puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego, nosotros confirmando esa exaltación de Cristo como el Mesías, como el Cristo, nosotros confirmando, considerándolo a Él, no a nosotros. Y una vez que lo consideramos a Él, nosotros ocuparnos de nuestra salvación para gloria y honra de Dios el Padre. Amén y amén. Qué fácil es la salvación, ¿verdad? La obediencia trae beneficios para todos.
La desobediencia, ni para el que desobedece trae beneficios, aunque el que desobedece piensa que sí, pero ni para él trae beneficios. Dios nos permite obedecerle, obedecer su palabra, obedecer lo más que podamos la ley, pero no para salvación, sino para gloria de Dios el Padre. Y entonces que disfrutemos ampliamente de la presencia de Dios, que disfrutemos todos los días de poder compartir el Evangelio y darnos cuenta que el Padre, como el querer como el hacer, para su beneplácito, y le demos la gloria.